Padre Santo maravilloso, en el glorioso nombre de Jesús. Bendito Rey, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, mi Dios. Y nos encomendamos a tu mano, Papito Santo, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, bendito Dios. Anhelamos, bendito Rey, que tu palabra se haga eficaz en nuestras vidas y podamos ponerlas por obra. Y que nos fortalezcamos en el hombre interior para que podamos estar firmes contra las acciones del diablo y aún contra nuestros propios pensamientos negativos, sometiéndonos en el nombre de Jesús a través de tu palabra, como tú nos has estado enseñando, Señor, que tenemos que abundar en palabra, tenemos que abundar en conocimiento bíblico, tenemos que abundar en revelaciones del Espíritu. Bendito Rey, en tus manos encomendamos nuestro Espíritu y declaramos, Señor, que contigo somos más que vencedores. Dicho con Cristo, soy más que vencedor. Yo sé, bendito Rey, que nos has llamado para ser más que vencedores en el glorioso y bendito nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que toda palabra que vamos a entregar, Señor, entre su corazón y a su alma, y que todo esto les ayude a establecer tu reino, Señor, en sus vidas, en el glorioso y bendito nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice: amén. Amén. ¿Quién hizo la tarea? Levanten la manito los que hicieron la tarea. Ya, me la van a entregar. Es bien importante, porque el tema que vamos a seguir ahora va a ser relacionado con la tarea. Amén. ¿Se acuerdan que yo les entregué que ustedes vieran los simbolismos de cada una de estas piedras, ¿cierto? Si se pueden dar cuenta, tiene un simbolismo bastante grande. Inclusive los sacerdotes fueron establecidos por Dios con esas piedras. Lo tremendo es que después que vino Jesucristo, pasó algo muy tremendo. Aquí Dios nos dice que a este varón, a este espíritu, ¿no? A Satanás, o a este arcángel, Dios le quitó esa autoridad. ¿Sí o no? En la mañana yo les contaba a los hermanos que nosotros estamos entendiendo de que desde el principio había un plan. Y aquí podemos ver la autoridad negativa y la autoridad positiva simbolizada a través de las mismas, ¿qué cosas? Piedras. Para que tengan una idea. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, ¿se acuerdan de esto? ¿Han visto esto alguna vez? Antiguamente los sacerdotes, ¿quién fue el primer personaje que utilizó esto? De la Biblia. Aarón. Fue seleccionado por Dios. Lo tremendo es que estos instrumentos fueron utilizados con un tremendo propósito. Dios, a través de estas piedras, le hablaba al pueblo. ¿Se la puede bajar para que lo vean así más cerca? ¿Amén? ¿Ya? Y lo tremendo es que nosotros en estos momentos, cuando miramos lo que Cristo nos está mostrando y lo que la Biblia nos está mostrando y la revelación que el Espíritu nos está dando, nosotros tenemos que entender que la palabra, aún cuando muestra el castigo de Satanás, está mostrando la existencia, de la existencia de una revelación de poder, ¿cierto? Para bien y para el mal. Cuando nosotros estamos hablando de lo espiritual, el problema es que nosotros no tenemos el control sobre lo espiritual. Nosotros podemos mover lo espiritual, pero a través de la oración. Y el que toma posición a favor nuestro, en contra, dependiendo de cómo está tu vida, es ¿quién? ¿Quién es el que está encargado de muerte? No, tú no. Tú solo oras. Porque dice inclusive que a veces no sabemos ni orar, pero ¿quién? El Espíritu Santo. No podemos quitarle el señorío a Dios. Uno de los errores más grandes en el trayecto de la historia es que se fue devaluando porque al final de cuentas ejecutaba la autoridad, ¿cierto? Y a través de esta palabra, Dios nos muestra que desde el principio ya Dios le había quitado toda autoridad ¿a quién? A Satanás. Pero lo tremendo es, ¿por qué toma autoridad sobre nosotros? ¿Por qué? Como hemos estado estudiando, desde el principio, uno de los pecados más grandes que hemos estado cometiendo es la ¿qué? ¿Qué es lo que más hacemos nosotros en el reino? ¿Ah? Levante la mano para hablar. Más fuerte.
La justificación, repite, la justificación nos mete en problemas. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Quiénes han escuchado hablar de Urim Tumim? ¿Han escuchado hablar todo? Esto está del principio. Urim Tumim, esto tiene un simbolismo espiritual tremendo. Cuando comencé a estudiar lo de David y empecé a estudiar lo de Aarón, esta palabra me llamó la atención. Yo no tenía claro el concepto. Pero resulta que Dios, desde el principio, cuando estableció el ministerio en Aarón, porque él era sacerdote, ahora, ¿quién es sacerdote? Hoy. ¿Quién es sacerdote de Dios hoy? Vamos a decir, yo soy sacerdote, escogido por Dios, para anunciar y mostrar el poder de Dios. Ahora te voy a mostrar esto. Cuando estamos hablando de este elemento, tiene dos significados en la Biblia. En el enciclopédico o en la computadora, en lo que te metas, tú vas a descubrir que todas las religiones la utilizan, pero de una manera bien encubierta. Yo estoy investigando quiénes son los que usan esto. Aquí está manifestado el bien y el mal, pero para las religiones, para el reino, esto significa construir y luz. Construir y luz. Es como ir en pos de luz. Es como fabricar algo para tomar luz. En las religiones, ¿en cuál religiones se ve esto? Pero de otra manera. A ver. ¿El budaísmo en cuál más? Los católicos, ¿con qué simbolismo los católicos usan esto? A ver. Si no lo ves, ¿cómo dices eso? ¿Dónde se ve? Ya. Lo tremendo es que en todas las religiones, han ido como adaptando esto. Israel, para que ustedes lo sepan, tenía desde el principio de la creación un sistema de comunicación a través de lo que Dios le enseñó a Adán y a Eva, y después le enseñó a Moisés, porque a Moisés se le entregó un modelo para mantenerse en contacto con Dios. Pero fíjate que estas piedras perseguían un propósito tremendo. El Señor en esta piedra era el no y esta piedra era el sí. Cuando iban a ir a la guerra, uno de los personajes que a mí en el libro de ¿cómo se llama? De Segunda de Samuel, se ve ahí cuando ¿cómo se llama? El Saúl, ya, en Primera de Samuel, perdón. Saúl viene y quiere hablar con Dios. Y Dios no quiere qué. No le quiere entregar ningún qué. Mensaje. Llama al profeta, llama al sacerdote, y lo tremendo es que cuando le pregunta, y lo primero que le pregunta, el sacerdote hizo esto. Préstame un poquito esa hoja, para que los hermanos sepan de lo que sea. Hicieron la tarea de ustedes, ¿cierto? Sí. Estoy hablando de esto, de la autoridad, del simbolismo de esto. ¿Amén? De ahí les voy a especificar mucho más todavía. Él lo llevaba aquí, ¿sí o no? Conforme a lo que hay en los libros apócrifos y conforme a lo que habla la misma Biblia en Primera de Samuel, el diablo perdió esa autoridad. La perdió. Pero lo que no perdió es su esencia como mal. Digamos, vendría a ser lo negativo de todo lo que Dios ha creado. Todo lo malo de lo que hay en el mundo lo tomó ¿qué persona? El diablo, o nuestro enemigo. Cuando miramos el paralelo, ustedes se van a dar cuenta que Ezequiel, este libro, nos muestra muerte y vida a través de dos hechos. Cuando una persona dice que está en Dios y está fuera de los caminos de Dios, automáticamente vas a descubrir que tú no tienes esta autoridad. Igual que el enemigo. ¿Y quién sería el dueño de tu vida? El diablo. Dilo, vamos, sean valientes. Es como salir de una bendición a una maldición. Cuando
cuando cuando Saúl trataba de encontrar respuesta en esa parte, es bien claro. Hay un solo personaje antes de Jesucristo que no necesitó de esto. Hay un solo personaje que no necesitó algo de esto, bien avanzado en cuanto a su relación con Dios. ¿Quién era? Moisés. Moisés fue uno de los que no necesitó esto, pero Aarón necesitaba esto. ¿Por qué? Cuando se ponían estas piedras y se santificaban, se acercaban al arca del pacto y preguntaban algo, y Dios, si no escuchaban la voz de Dios y preguntaban algo, e iba a ir a una guerra o algo, cada una de estas piedras representaba una tribu. Tenías la selección de una tribu. Y lo tremendo es que se la sacaban y se la presentaban a Dios, y el sacerdote le preguntaba a Dios que qué tribu iba a ir a pelear, qué tribu iba a adorar, qué tribu iba a hacer, dependiendo de lo que fuera. Cuando se trataba de todo el país, se trataba a nivel nacional, como decimos aquí, se acudía a esto. Es impresionante, en especial cuando iba a guerra o cuando se iban a mover a otros lugares. Y lo tremendo es que conforme a lo que dicen los estudiosos de la Torá, dicen que el Señor les hablaba, hacía que las piedras brillaban conforme a la tribu que iba a hacer lo que tenía que hacer. Por ejemplo, si decían, Señor, ¿qué tribu va a ir qué tribu van a ir a la guerra? Y lloraban, y como no escuchaban la voz de Dios y no podían, a pesar de que se santificaban, oraban y estas piedras brillaban y mostraban quién era el que iba a la guerra, quién era el que iba a adorar, quién era el que iba a trabajar en la logística, por decirlo así. ¿Me entiendes? Y después usaban estas piedras para determinar si iban o no iban. ¿Quién fue el que dijo tú sí sea sí y tú no sea no? ¿Quién me enseñó eso? Jesús lo enseñó. Jesús le dijo a los discípulos que cuando caminaran sobre todos los principios morales de la palabra, ustedes dicen sí o dicen no, pero no se justificó. Jesús nunca se justificó. Jesús nunca dijo, ay no, es que no sé si voy a ir a la cruz. O no sé si voy a llegar a tiempo a un mínimo. O él decía, se va a morir, no importa, decía, porque para la honra y gloria de mi Padre. Punto. Nosotros, por ejemplo, hasta para ser puntuales para un trabajo, llegamos y lo primero que hacemos, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo primero cuando el jefe está parado al frente y llegamos tarde? Se te cruzan como miles de ideas, ¿qué mentira vaya a echar? ¿Sí o no? O qué grupo, como dijo mi mamá, porque no es mentira, es un grupo nomás. Es un cuento chino, una mentira blanca. ¿Cuántos han dicho eso? Pero lo tremendo es que en la Biblia eso es pecado. Por eso Jesús dijo, cuando Dios está mostrándote este paralelo de tinieblas y luz, ¿qué libro es el paralelo? Porque este es del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el paralelo positivo de esto negativo en la Biblia? El paralelo, el positivo, este es el negativo. Este es de lo malo, lo que se le quitó a Satanás, pero no se le quitó la esencia. Él sigue siendo malo, pero no tiene bondad, así que ahora hay un paralelo. ¿Cuál sería el paralelo? Bíblico. No. A ver, un voluntario. Luis. ¿Cuál sería el paralelo? ¿Hiciste la tarea? Luis Rojas. ¿Cuál sería el paralelo de esto negativo de Satanás conforme a Ezequiel en el Antiguo Testamento? ¿Cuál sería el paralelo positivo? ¿Quién mora en su corazón? Jesús, ¿cierto? Ya. Pregunta, ¿de cuándo comenzó el paralelo positivo? Uy, ya te lo dije ya, ¿no? ¿Cuándo? De Jesús, entonces, ¿cuándo sería? De la muerte y la resurrección. Sí, sería el Nuevo Testamento. Mira, te lo voy a mostrar. No es solamente por resurrección o no, si tienen que darse cuenta, discernirlo. Lo tremendo es que estoy mostrándole algo espiritual, que está en la Biblia. Les estoy
estoy mostrando lo que el Señor me mostró a mí. Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios está mostrando todo lo negativo, bendiciones y maldiciones juntas, pero todo está bajo maldición. ¿Por qué? Está la revelación, el profeta habla, pero todo es profecía, no hecho. Todo es profecía. ¿Qué significa? Es como yo le digo a Luis, en un año tu esposa va a quedar embarazada de mellizos. En un año. Pero se lo dije ¿cuándo? Hoy. ¿Y cuándo se hace una realidad? En un año. Cuando se habla en el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí, en línea general, es que estamos fuera del orden de Dios. Fíjate que todas las veces Dios dice, le he puesto delante de ustedes el bien y el mal. Le he dicho que hagan esto y esto otro. Ustedes me han defraudado en esto, pero yo estoy teniendo misericordia. Todo está dentro de lo negativo. Nadie tiene esencia de Dios. El Espíritu no está dentro de nosotros, está todo afuera. Nuestra relación con Dios viene a tomar un punto diferente cuando Moisés entra a la presencia del Señor, pero él también tenía que morir para entrar a la presencia de Dios, porque no había ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no había? ¿Ah? Santidad. No. ¿Qué es lo que no había? Lo que hay hoy. La gracia. El Espíritu de Dios, ¿dónde mora? Hoy. En tu vida. Cuando estamos hablando de esto, hermanos, es impresionante. Si ustedes se leyeran estos textos bíblicos, ustedes van a descubrir que estas dos piedras representan la voz de Dios cuando Saúl se encontró en el peor momento de su vida. Él acudió a esto, cuando vio que con esto, este fue su último eslabón para poder encontrar una respuesta de Dios. Porque cuando vino el sacerdote y tenía no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? No, está en inglés. Tenía la placa de piedras para recibir los mensajes de Dios y lo presentó. El sacerdote le tuvo que decir a Saúl, Dios no ha hablado. Y lo tremendo, cuando vio eso, llamó al profeta. Y el profeta venía con las dos piedras, que se ponían una aquí y otra acá. Y estas significaban como respuesta sí o no. Cuando iban a ir a una guerra, a un nivel en donde iba a ser involucrado todo el país, ellos esperaban que Dios les dijera, sí, vas a la guerra porque te va a dar la victoria, o no, no vas a la guerra porque vas a perder. Y él recibió respuesta, Saúl recibió respuesta, no. ¿A dónde acudió? Piensen. ¿A dónde acudió cuando dio una respuesta? A los adivinos. Bien, Manuel. Lo tremendo es esto. ¿Qué ámbito espiritual movió Saúl? ¿Movió la gloria de Dios o la gloria de las tinieblas? La autoridad de las tinieblas, que ni siquiera es gloria, o que fue el mal. Y nosotros lo miramos tan liviano, y lo tremendo es que la bruja o la divina logró llamar a quién. ¿A quién llamó? Al profeta Samuel, de la tumba. Es por eso que no tenemos que mirar con liviandad lo que estamos leyendo. Tú de repente piensas que tienes la autoridad y al que le estás dando el poder es al diablo, no a Dios. Y por eso estás cayendo. Hay un vínculo entre una verdad y una mentira, y hay una luz y hay una tiniebla. Es por eso que el Señor dijo, abunden en el conocimiento y en la palabra y disciernan. Les voy a mostrar algo que el Señor me mostró hoy día en la tarde que mientras estaba estudiando. Lo tremendo, David peca, adultera, ¿ok? Va a Dios y comienza a ayunar mientras su bebé está agonizando, ¿ok? Pregunta. ¿Dios castigó verdaderamente a David o lo bendijo cuando le quitó el hijo? ¿Qué hizo? ¿Cuál de estas cosas utilizó Dios físicamente en la vida de David? ¿Qué utilizó? En
el ámbito espiritual. ¿Qué utilizó? Estas rocas representaban el sí y el no, y estas representaban la decisión personal. ¿Cuál de todas estas autoridades utilizó? Porque David no escuchaba la voz de Dios, tenía que usar a quién. ¿A quién usaba? A los profetas. Usaba a los sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Cuál usó? ¿Bendición o maldición para David? ¿Que se le muriera a su hijo? ¿No tiene idea? Mire, cierra, dígame. Maldición, dices tú. ¿Cuántos están de acuerdo con él? Están dudando, ¿cierto? Uno queda como, ¿por qué pregunto? Pues bien, se lo voy a decir. Antiguamente, cuando un hombre con una mujer adulteraban, el pago era la muerte, flagelo, le tiraban piedras. El pueblo en sí, sabían que David había invitado a esa mujer a su castillo. El pueblo sabía, pero no tenía ninguna prueba, pero lo tremendo de todo esto, ya se vio el fruto. Se relacionaron. Nadie intervino. Personas intervinieron, pero no se veía que nadie intervino. Pero Dios, a pesar de que cuando digo nadie intervino, es como, por ejemplo, párate aquí, por favor, conmigo, párate aquí. Si yo camino, deténme, ¿ok? Nadie inició esto con David. Nadie, ¿ok? ¿Podían haberlo hecho? Sí. Tenían la autoridad. Sí. Esa mujer pecó, caminó en pos de David y nadie qué. ¿Y Dios qué usó? De poder, ¿qué usó? ¿Ah? No. Gracias, Dios. ¿Qué utilizó Dios? De los elementos que habían en la tierra para poder comunicarse. ¿Qué utilizó? ¿Quién se acercó a David y le habló? ¿Un fantasma? Un sacerdote que tenía la facultad de profetizar. Di, yo tengo un espíritu profético sobre mi vida. Cuando ese profeta se le acercó siervo, nosotros lo miramos como maldición lo que le aconteció. Yo llegué a llorar cuando Dios me mostró esto. Conforme a la ley judaica, si ese bebé hubiese quedado vivo, ya, en todo el reino, toda su vida ese niño hubiese sido atormentado de manera horrible. ¿Por qué? Porque todo hijo nacido de adulterio era como un abortivo. Todo el mundo lo hubiese rechazado. Aunque fuera el hijo de David, todos le hubiesen dicho, no hijo de David. Le hubiesen dicho ¿qué? Fruto de pecado. Hijo de adulterio. Maldito le hubiesen dicho. Y ese niño hubiese sufrido. Nunca hubiese sido conocido ni como rey ni como nada, porque ni siquiera el pueblo hubiese permitido que tomara la corona de su padre. ¿Por qué? Porque fue concebido en ¿qué? En pecado. Cuando estamos estableciendo el sí y el no en esto, cuando yo te estoy mostrando a Satanás como otro enemigo, te estoy diciendo, hey, tú tienes que entender que si tú me dices que estás caminando en el reino de Dios, con los principios morales de Dios, y estás pecando, ¿el dueño de tu vida quién sería? ¿Cristo? No, el diablo. Tú me dices, no, es que la gracia me cubre. No, porque Dios dijo que la gracia era el derecho no ganado. Así que nadie puede retener lo que nunca te ganaste. Lo que nunca compraste. Porque no pagaste ningún ¿qué? Ningún precio. Es por eso que tienes que luchar. La diferencia entre este evento y el de Cristo, el Nuevo Testamento, hay una diferencia re grande, pero afecta en el ámbito espiritual. ¿Esto aquí afecta? ¿Produce daño? ¿Sí o no? Sí. Lo tremendo es que la ventaja de tener a Cristo, que esto queda así. El Señor siempre va a estar a tu diestra y siniestra, pero el que tiene que purificarse y santificarse allí soy yo. Porque a final de cuentas, el sí y el no de mi salvación va a quedar en ¿qué? En jaque. ¿Quién está jugando en la cancha espiritual? ¿Quién tiene el control de la cancha espiritual del combate que tenemos?
que está bajo control de todo eso? ¿Quién? El Espíritu Santo, no tú. Porque te ha pasado que a veces tú oras por algo y no se acontece. ¿Por qué? Si Dios te ama, tienes fe. Porque Dios no te va a dar todo lo que tú quieres. Dios no va a hacer todas las cosas como tú le esperas, pero va a estar siempre contigo. Porque Dios conoce la intención de qué. Y te va a decir, tu sí sea y tu no sea. Es por eso que míralo ahora en el ámbito natural, lo espiritual. Míralo por favor en el nombre de Jesús, que Dios te lo muestre. Amén, en el nombre de Jesús. Si tú dices que andas con Dios, ¿ok? Y estás cediendo en el pecado, y conforme la palabra dice que su palabra es como cuchillo de doble filo que te corta a ti la garganta, inclusive si yo no estoy bien con Dios. Pregunta. Si la gracia me salva y yo peco voluntariamente, ¿dónde quedaría la gracia? ¿Quién sería el dueño de tu vida? Para decirlo más claro. ¿Cristo? Eso es lo que no están entendiendo muchas personas. Cuando se habla de la gracia, es la pureza de Dios cubriéndote. Pero cuando tú voluntariamente estás cediendo, ahí hay un problema grave. Y por eso la palabra dice, no avergüences tu qué. Tu alma. Porque al final de cuentas tú crees que todo va bien. Cuando Jesús dijo, todo aquel que vaya a mi reino, el que muera va a ir a mi reino, pero dice la palabra que pasarán por el valle de las aguas. ¿Y el valle de qué? Del fuego. Dice, los que pasen por las aguas no se anegarán. Y los que pasen por el fuego no se quemarán. Pregunta, miren, esto es tremendo. Es tremendo. Cuando Dios te está mostrando esto, te está mostrando plenamente su reino. Completo. Y es maravilloso. Yo, ¿sabes por qué lloré cuando vi todo el cuadro? Es porque cuando leemos nos olvidamos de los detalles. ¿Cómo se puede originar el rencor? Nosotros pensamos que el rencor se origina, por ejemplo, grítame. Grítame lo que queráis, cállate viejo, grítame lo que queráis. Ya, pero más fuerte, no estoy enojado. Vamos, grítame. Cállate, viejo. No importa. Uno dice, mira, no importa. Pasa un día. Oye, ¿qué sé qué? ¿Qué me gritó? El diablo no está mirando lo que yo estoy haciendo con él, porque yo delante de él no voy a decir qué. Nada. Camino, me separo de él. Insolente. Y nosotros, tan espirituales, ya que Dios te ponga en tu lugar. ¿Sí o no? ¿Qué comienza a crecer? La amargura. Yo también malo que lo ayudo, ay, cómo me tratan. Pero uno actúa al tiro. No, todo está en la revoltura de tu corazón y de tu mente. Cuando tú estás permitiendo que eso pase, ¿qué implemento está echando a tu corazón? La unción de esas piedras preciosas que Jesús ahora en su cuerpo llevó a la cruz para devolvernos a nosotros, o estamos volviendo a colocar a Jesús en la tumba. Y el diablo está tomando autoridad. ¿Cuál sería? ¿Qué estaría pasando? ¿Lo pueden ver o no? Dios está mostrando aquí en Ezequiel que todo aquel que camina conforme a sus propios preceptos, por ejemplo, mire, te lo voy a mostrar físicamente. Él me grita, ¿ok? Me grita. El accionar es, te perdono. ¿Te dice algo mi cara? Lo están viendo, pero si no me ven mi cara en decir nada, ¿cómo tendrían que verlo? ¿Qué tendrían que ver? ¿Qué? Para ayudarme. ¿Qué tendrían que ver? Al Hijo de Dios en mí, los frutos, para ser más exacto. Por eso el Señor dijo, los árboles que están en el reino de Dios, si no tienen fruto, dice el Señor que los corta. Pero si tienen un solo fruto, dice que los poda, los riega para que lleven más que. Ya, ahora le muestro. Peleo con él. Yo lo perdono, no me importa, y lo abrazo y digo, te amo, no importa, te amo. ¿Ok? ¿Quién está teniendo la bendición? ¿Él o yo? Yo. ¿Por qué? A ver. Porque lo perdono, no me importa lo que
Si al final de cuentas el que me dijo viejo ahora, ¿quién es el viejo? Para Dios. Díganle. ¿Y ahora qué? ¿Lo entiende o no? Dice que lo que sale de tu boca contamina tu corazón. Y come los frutos de lo que tú piensas. Por eso que tienes que tener cuidado. Nosotros llegamos y decimos, no, sí, yo puedo. Pero tu mente siempre te dice, no, es que para mí es difícil. Ahí está trabajando un demonio, que es la mentira. Porque su palabra nos dijo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos está mostrando a través de esto que al diablo le quitó esta autoridad, se la quitó. Esto que nosotros tenemos aquí, se le entregó a su pueblo hoy. Y hoy está en tu corazón. Esto está en tu corazón, por eso el Espíritu Santo gime por nosotros, nos ayuda. Ahora no pertenecemos a una tribu selectiva y en una roca. No. Ahora hay un pueblo completo que tiene solo un nombre que Dios le puso y que solamente Él conoce. ¿Sabían eso? Porque la señal tuya está en tu ¿qué? En tu frente. Lo que tienes que definir es saber quién eres tú, cómo te cuidas de quién. ¿De quién tienes que empezar a cuidar? ¿Ah? De ti mismo, pero hay cosas bien puntuales. Aquí tienes que reconocer también que aunque te controles y digas cosas, el diablo va a seguir ¿qué? Va a seguir atacando. Uno dice, yo superé esto, pero no te confíes. Aunque lo venzas, no te confíes. Porque él va a buscar cualquier artimaña para volverte a hacer caer. Es como decir, no, si mi mamá ya me entiende. Pero vaya a hablar con tu mamá y encontráis a otra mamá. En vez de decirte lo mismo que te dijo el primer mes, a los 3 meses te dice, no, ahora no. Es por eso que el Señor dice, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pero que sea con qué. ¿Con qué? ¿Con qué dice la palabra que Jesús dijo? Con gracia, con denuedo, con respeto, con moralidad, con principios. Tú no puedes llegar y decir algo sin tener el modelo perfecto de Cristo delante de ti. ¿Para que no qué? Para que no peques, porque se puede convertir en qué? En juicio. Es por eso que dijo, no juzguen nada. No que, de repente voy a juzgar, esta vieja, este viejo, el que le quede chico el pantalón cuando se lo compre. Dios quiere que tengamos cuidado hasta de los más mínimos pensamientos, porque el diablo va a ir a nuestra debilidad. No va a ir al área donde tú eres fuerte. Por eso esta palabra te insta y te muestra que conozcas a tu enemigo. Tiene la apariencia de que tiene la autoridad, pero no la tiene. No tiene bendición. Digan, él es padre de la mentira. Y yo no soy del padre de la mentira. Yo soy hijo de Dios, porque Cristo Jesús es mi verdad. Cristo Jesús es mi verdad. Ya. Miren, les voy a mostrar lo siguiente. Miren lo lindo de Dios. A David le quitan el bebé y todas las personas dicen, lo castigó. Lo castigó. Le dijo, y no lloráis más. Y verdaderamente, lo tremendo, que Dios lo amó tanto. Que lo amó tanto. Oye, si yo sentía eso hoy día. Lo amó tanto que yo me puse a llorar. Yo decía, Dios mío, hasta de los detalles que tú te preocupas. Dios le dio a David la misma honra que él le dio a Saúl. Porque David tenía defectos, pero unas virtudes tremendas. Era un adorador, reconocía sus pecados. Él, sin darse cuenta, por amor al niño, entró a un ayuno de 7 días. ¿Y qué le hizo Dios? Lo santificó. Reconoció su qué? La purificación de su templo. Y después le quita al niño. Y pasan los meses y le da de nuevo ¿qué? Le da otro. Y con eso Dios muestra qué cosa. Su autoridad. ¿Sabías tú que había una mujer que era la primera, la hija de Saúl, que también era esposa de David y anhelaba quedar embarazada y no podía? Hasta que ya David ni la tocaba. Pero ella se acostó con otro hombre para quedar embarazada y al final de cuentas nunca quedó ¿qué? Embarazada. Hasta que después hizo algo. Y lo tremendo, a pesar de todo eso, Dios estableció
por la obediencia de David. Porque al final de cuentas, no lo multiplicó, no le permitió construir el templo, pero le levantó ¿qué cosa? ¿Qué le levantó? Su descendencia. Esa es la bendición que tenemos nosotros. Nuestros hijos son nuestra descendencia. Es por eso que tenemos que bendecirlos, cuidarlos. Es por eso que nosotros bendecimos a nuestras esposas. Tenemos que cuidarlas porque ellas son el fundamento de la natividad de nuestros hijos. Y nosotros somos la simiente de Dios. Y nosotros de la mujer y la mujer de nuestros hijos. El orden está establecido por Dios. A las mujeres puede que parezca muy machista, pero Dios lo hizo porque fue sabio. La mujer con sus emociones normalmente a veces puede cometer grandes errores. Y los hombres con la idea de querer hacer las cosas rápidamente y corriendo cometen más graves errores. Entonces necesitamos nosotros somos los que necesitamos más ayuda de Dios. Ustedes oran y Dios las ayuda. Nosotros oramos y Dios les habla. Yo cuando he ayunado, mi esposa escucha más a Dios que yo. Es por eso que digo, tienen esa percepción, pero hay que saber qué cosa, definir. Si están recibiendo una bendición, eso es saber conocer a quién. ¿A quién estás conociendo? Di, a mi enemigo. Cuando estamos hablando de esto, mira, vamos a mostrar aquí. Que va relacionado directamente con esto. ¿Quién me puede ayudar un poquito para mostrarlo? Un poquito no. Esto, cada uno de estos elementos representa algo que hoy tenemos. Cada uno de estos elementos, los pueden mirar si quieren para que yo también los para. Cada uno de estos son cosas. Pásalo para que lo vean. Cada uno de esos elementos representa, miren, cuando Dios dijo que ya no habita el templo hecho con manos de hombre, mira, está la fuente de lavarse, está la fuente, el incienso aromático, está la preparación del pan y los aceites, está el candelabro que representa la iglesia. Pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el candelabro? Eso es lo que tienen que entender cuando Jesús vino, no derogó la ley, y cuando está diciendo esto, está hablando ¿de quién? ¿Derogó la ley? ¿Actuó en injusticia a Dios? No. Dios lo que hizo fue esto. Mira, aparte de un poquito. Miren, les voy a mostrar, hermanos. Acá están, todos esos están aquí, ¿ok? Miren, simbólicamente, hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo. Jesús viene y le arrebata al diablo todo, porque la ley daba ¿qué cosa? ¿Qué daba la ley? La muerte. La ley irremisiblemente. Mira, vamos a hacer una pregunta bien simple. Bien simple. ¿Cuántos le han mentido a su mamá? Ya, bajen la manito. ¿Cuántos le han mentido a su papá? ¿Cuántos le han mentido? Ya, para que a ver si hay alguno que no lo haya hecho. ¿Cuántos han robado? Chuta, nos encontramos de todo. Pero yo pensé que yo no era el ladrón, pero algo de algo, a ver, señor, algo. ¿Cuántos le han pegado a alguien enojado? Chuta, al final de cuentas, no, la vuelta mía, no puede bien. A ver, voy a decir algo que me fue. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Lo pueden ver? No somos perfectos. ¿La gloria es de quién? Sí, Dios es el perfecto. Dios es divino. Dios es soberano. Él es digno de ser alabado. Yo soy deudor con cadena de su reino. En el nombre de Jesús. Ahora te voy a mostrar el simbolismo. Aquí están todas las cosas que estaban en el templo. Esto, lo que estaba afuera. Esto es lo que entraba al templo. ¿Ok? Que eran los mensajes, decisiones, un sí, un no, todo. Todo está aquí. ¿Ok? Viene Cristo. Paga el precio. ¿Ok? Nos demuestra físicamente, no espiritualmente. ¿Quién fue el primer perdonado?
del Nuevo Testamento? El ladrón. Así que nos salvamos todos. ¿Cuántos roban? Ahora, no contesto nada la mano. Dios no. Miren, les voy a mostrar. Cuando Dios está hablando y mostrándonos a través de la palabra esa funcionalidad, lo que tú estás estudiando con las piedras, te vas a dar cuenta de que cada tribu la representa una roca. ¿Cuántos encontraron que las características de una roca son las mismas del pueblo? ¿Tú lo encontraste? ¿Tú no vas? Nadie más encontró. Porque si buscaste las piedras, encontraste las piedras. Pero fíjate que cada piedra representa las características espirituales de ese pueblo. Cristo Jesús, ¿qué es lo que hizo? Paga el precio en la cruz y se toma el derecho, le quita la autoridad que el diablo tomó bajo la ley, porque el diablo sabía que tú pecabas y ya él era el dueño. Si el diablo usaba la Biblia, ¿para qué? Para apoderarse de todos los que morían. Porque pecamos de una u otra manera y no teníamos qué cosa, no tenían redención, no tenían perdón, no tenían la gracia, no tenían el Espíritu Santo, no tenían señales. Aarón, a pesar de que escuchaba a Dios, no podía hacer ninguna señal, tenían que orar para que Dios lo hiciera. Moisés se paraba, el pueblo, Moisés entraba a la presencia del Señor. ¿Él necesitaba esto? ¿Moisés necesitaba tener esto para poder entrar a la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Levanten la mano, yo quiero ver manos. ¿Quién dice que sí tenía que tener esto? Tú, ya, 1, 2. ¿Quiénes dicen que no? Eso era... Sí, pues, no estamos hablando de Moisés. ¿Moisés tenía que usar esto para entrar a la presencia del Señor? ¿Para que Dios le hablara? ¿Para tener una comunicación con Dios? No, pero tremendo, él no podía hacer señales como las podemos hacer nosotros. ¿Me entiendes o no? Mira, te lo voy a mostrar si es tremendo. Jesús toma, le quita la autoridad al que nos acusa, le quita los decretos, ¿ok? Y Cristo Jesús al resucitar habla con papá, y le dice, papá, acá está, y él le dice, ¿qué vas a hacer con esto? Papá, es para el pueblo. ¿No es lo que dice tu palabra? Hizo esto. Jesús, ¿reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador? Ahora estás cubierto para toda la vida. Cuida lo que te digo. Piensa. Antiguamente, yo para entrar a la presencia del Señor y para que me hablara, tenía que ayunar 7 días. Primero, para limpiarme. Después, ayunar 7 días para la purificación. Y después, iba al voto nazareno y me pelaban, me sacaban todo y parecía aceituna, ¿ya? Y recién me ponía así y me vestían con ropa. Primero me bañaban en aceite, me ungían, oraban por mí y me vestían. Hoy, tú andate a cualquier rincón de tu casa. Prepara tu corazón y conviértete en iglesia. Inclínate, arrodíllate. Y cuando tú abras la boca y le digas al Espíritu Santo, llévame a la presencia de Dios, tú vayas a notar, vayas a sentir cómo vas entrando a medida que vas orando. Porque esa bendición te la dio Dios. Y el diablo no te la puede quitar a menos que ella te diga, ¿sabes qué? Enojaste con tu Señor. Le pecaste. Le insultaste. Y si a todos me dice que sí, el diablo, ¿qué está haciendo? Poquito a poquito mientras él habla, ¿qué está haciendo? Está volviendo a quitarle qué cosa? Su autoridad. Y no puede escuchar qué cosa? La voz de Dios. No puede discernir y su corazón se empieza ¿a qué? A endurecer. La flama no se va a apagar porque es promesa fiel. Pero el diablo ya tiene qué cosa? La autoridad sobre él. Es por eso que el Señor dijo, recuerden que ustedes son el templo del Dios viviente. Guarden de hacer conforme a lo que dice mi palabra, para que no caigáis en tentación, porque
el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los envié como ovejas a manada de lobos, pero recuerden, yo vencí al mundo. ¿Qué se involucra ahí? Para que esto sea efectivo y tú lo recuperes. ¿Cómo puedes recuperar esto tú? Si yo te lo quité. Mírate, dice, si volver el camino. ¿Qué más? Porque arrepentirse, todo digan, me arrepiento. ¿Será suficiente? Pidiendo perdón. ¿Qué más? Se está acercando. ¿Qué más? Hay algo crucial. Hay algo que tiene que ser manifestado, dice la palabra, físicamente delante de Dios. Porque en lo espiritual está trabajando Dios. Dios te está tocando el corazón para que te arrepientes. El Espíritu te está recibiendo tu pecado. El Espíritu te está revelando que estás fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu te está diciendo, no estás con Dios. Haz algo. Haz. ¿Qué te pasa? ¿Qué tendrías que hacer tú en lo físico? Aparte de ayunar para que yo te pueda devolver esto. Y tú relatarle al diablo lo que te digo. ¿Qué le puede ayudar? Un hermano que haga algo por él ahora. Vamos, ¿quién puede hacer algo por él ahora? ¿Qué debería hacer? No, ya lo dijo. Humillarse. Bien, mi siervo. Humíllate. ¿Cómo te voy a humillar? Delante de la poderosa mano de Dios. Sí, eso es lo que busca Dios de nosotros. Cuando Él dice, si mi pueblo se humillare, ¿dónde mi nombre es? Él cuando prediqué el sábado, Él me mostró que tenía que poner un cojín ahí porque el pueblo tenía que recuperar lo que perdió. El humillarse delante de Dios, porque todos quieren recibir cambio porque oren porque pecaste. Pero eso no te lo puedo dar yo. Yo como sacerdote, mi trabajo es enseñarte, instruirte y decir, mira, esta es la forma en que tú vayas a recuperar lo que el diablo te quitó. Y yo estar orando contigo que no te toque, hasta que tú alcances la altura. Y yo, cuídate, vente conmigo, vamos, anda conmigo. Cualquier cosa que pase. Aunque no estés conmigo, mi oración está bajo la unción cubriéndote. Pero si él se aparta, se apoya en su propia prudencia, hace lo que quiere y después viene por la ayuda, Dios le va a ayudar 1707 veces. Pero, si en ese trayecto se muere, ¿va a ser salvo o se va a perder? ¿Perdón? Se va a perder. Porque la gracia te da la oportunidad de que cada momento que pecas poder sanarte. Pero no tienes que volver a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Va a llegar un punto en que Dios te va a decir, no, a ti te gusta lo que estás haciendo. Tenés que dejar de hacerlo. Te cuesta, lucha, ayuna, ora. Pídeme que yo te dé lo que quiera. Dice que si le pides te dará por herencia a las naciones. Digamos, no hay límite. Y es lo que el diablo sabe a través de esto. El diablo sabe, el Señor nos está mostrando con el mismo diablo cómo recuperar la autoridad. ¿Qué le quitó a la iglesia antigua el diablo? ¿Qué es lo que le quitó a la iglesia? A la iglesia de Aarón y Moisés y de todos los que estaban. ¿Qué es lo que les quitó? Bien, Luis. No poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué más? Bien, Luis. ¿Qué más? La autoridad. La autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más le quitó? La alabanza. Le quitó la alabanza, no se lo quitó. Acuérdense que una vez recibieron una tremenda victoria cuando estaban alabando y cantando. Pero cuando pecaron, se pusieron a cantar, igual lo ganaron. Porque Dios no los escuchó. Así que, ¿qué perdieron? ¿Qué más perdieron? Y el diablo tomó autoridad. La unción. La unción. La palabra tiene vida propia. Pregunta. Si la palabra tiene vida propia, y hoy tenemos que leer un tremendo libro para retenerlo, ¿qué nos está faltando a nosotros para que verdaderamente se mueva la unción? En mi vida. ¿Qué me estaría faltando? Porque este todavía tiene autoridad sobre nosotros. ¿Qué es lo que hacemos siempre? ¿Estamos usando las armas de la milicia de Dios o las armas de la milicia del diablo? Es como, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo bien carnal. Gracias, Cristian.
a desnudar, no lo hagáis. ¿Qué es lo que más está metiendo en problemas al pueblo últimamente? Y ahora casi no se nota, fuera de la justificación. ¿Qué sería? Que la carne, a veces cuando viene esa lucha, wow, es terrible. Y el diablo sabe que con eso nos va a quitar ¿qué cosa? Lo que Dios nos dio. Él sabe que nos lo quita. Mire, el diablo, cuando Pablo le dijo a esa mujer, cállate, a mí lo que más me dejó en la mente el Señor fue el hecho de que esa mujer se puso a evangelizar. Y ese es un derecho que ni los ángeles han podido hacer, pero los demonios empezaron a decir, esos son los hijos del Altísimo que vienen a hablar del reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado, y la hizo callar. ¿Quién la hizo callar? Pablo. Y lo tremendo de esto, pregunta. ¿Qué es lo que hoy el pueblo de Dios lo tiene, pero súper atado en esto? Aún teniendo toda la autoridad que Dios le dio, el enemigo ha hecho esto. Lo tiene como prisionero el poder. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? ¿No lo reconocen? Tú mismo, no. Tu alma serías tú misma. Pero ¿quién sería tu peor enemigo? Tu mente, pero tiene su nombre. La Biblia tiene su nombre. ¿Cómo se llama? ¿José? ¿No lo sabes? La carne. Uno de los modelos de conducta más peligrosos en la Biblia es la lascivia, el sexo ilícito. Es uno de los elementos más poderosos que hoy está destruyendo matrimonios, jóvenes. Y no es tanto como la droga. La droga es un grupo selectivo de personas que les gustan cuestiones y después se hacen esclavos. Y no pueden quedar libres, no porque Dios no les dé la victoria, es porque no se quieren vencer. Porque se apacientan en la mente uno. Y uno cree que nunca lo va a lograr y es mentira de quién. Si Cristo Jesús te dice que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y él te dice, no, es que a ti te gusta, ven, pásalo bien. Pregunta, ¿qué tenés que hacer? Bíblicamente. Dime, siervo. ¿Qué debería hacer? Pelear hasta vencer. Porque no se puede vencer sin pelear. No se puede apacentar. Hay que pelear por tu bendición. Y es lo que nos hacemos. Cuando hablamos de ser guerrero, si yo no hubiese peleado porque el adulterio no me coma, yo sería un adúltero todavía. Y todavía sería un ladrón. ¿O me equivoco? Podría llegar a ser asesino. Lo tremendo es, ¿quién convierte una maldición en bendición? ¿Quién? ¿Quién la convierte? ¿Dios o tú? Es por eso. Si queremos vencer, tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de quién. Si no se reconoce eso y no se lucha, significa que te estás ¿qué? Apacentando. Gálatas nos lo dice, fierro. Es por eso que Dios nos mostró esto. Dios nos muestra los dos movimientos y a través de lo que vivió David, mira, te voy a mostrar algo más fuerte. David manda todo su ejército a la batalla y él se queda en Israel, ¿ok? Se aparta de la guerra, el pueblo queda peleando casi por cerca de 2 o 3 años. Y él no fue a la guerra, se quedó. Pero en el trayecto de quedarse, ¿qué es lo primero que hizo? ¿Ah? Pecó o adulteró. Pregunta, ¿cuál sería el simbolismo espiritual que Dios está mostrando a través de la vida de David? ¿Alguien podrá pelear por ti esa batalla? Aunque él tenía tremendo ejército, tenía 600 hombres que podían llegar a protegerlo de que nadie lo atacara, había algo que nadie lo iba a poder proteger.
Porque para poder vencer tenía que haber seguido ¿qué? Peleando. Pregunta, si hubiese estado en la batalla, ¿hubiese pecado? Y lo peor de todo, todos decimos que David adulteró. No, David no solo adulteró, David asesinó. Mandó a la muerte a 2 personas con lo que hizo. E hizo partícipe por cohecho al comandante de su ejército de un asesinato. Y a veces nosotros podemos estar participando en lo mismo. Por eso la palabra nos llama a perdonar y recibir el perdón. Cuando uno no recibe el perdón y se autoculpa, tienes que entrar a la purificación de tu templo, ayunar. No existe otra forma. No existe. Porque el ayuno es una forma de guerra contra la carne. Por eso Jesús lo repitió muchas veces y dijo, en la debilidad de la carne se perfecciona mi espíritu. Es por eso que lo dijo. Nosotros no podemos apartarnos del ayuno. Nosotros no podemos apartarnos de la oración. Y menos apartarnos de la lectura bíblica, porque tú te llenas con la palabra y los dardos de fuego del enemigo nunca te van a tocar. Pero tú te apartas de la palabra y mi pueblo peca. ¿Por qué dice? Por falta de conocimiento. No está diciendo que tienes que estar con la Biblia. Dice que tienes que discernir la palabra, entenderla, vivirla, caminarla con él. Yo le preguntaba al Señor por qué el consejero que estaba con él después se convirtió en su peor enemigo y apoyó a uno de sus hijos para robar el reino a David. Y lo tremendo es esto. Dios perdonó a David en el reino de los cielos, pero lo que sembró en la tierra le iba a dar un ¿qué? Le iba a dar un fruto. Él con lo que hizo, él tenía enemigos naturales que querían vengarse de él, que querían que él fuera destronado, que él perdiera toda facultad de autoridad. Digamos, se cumpliría lo que Jesús dijo. Todo lo que se siembra, en su tiempo dará su... Y después vas a cosecharlo. Es porque no tienes que rendirte cuando has caído, cuando has cometido un error. Sigue luchando porque tiene que secarse. Tienes que orar en dirección a que se seque tu costumbre, a que muera tu costumbre. Tenés que empezar a hablar el idioma bíblico. Tenés que empezar a llenarte de conocimiento. Para que cuando más lleno estás, mire, ¿cuánto espacio hay aquí? ¿Yo le puedo meter algo aquí? ¿A este envase ahora? Cualquier cosa, ¿por qué? ¿Por qué le puedo meter cualquier cosa aquí? ¿Ah? Grítalo. Porque no está lleno. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, llenaos, satisfaceos, fructificad. Cuando Dios está diciendo eso, decía, pero no coman pan fariseádico. No contaminen lo puro y santo que ya tienen dentro de ustedes mismos. Y llénense. Pidan y llénense. Pidan y llénense. Porque entre más lleno estás, menos errores vas a ¿qué? Imposible que peques. Mira. Un perro flaco, chico, coloca la reja que queráis y el perro va a salirse igual. Sí, se escapan. Pero mira, colócale un bulto bien grande, así gordo, y vaya a ver que el perro no va a poder salir a ningún ¿qué? Porque está bien ¿qué? Bien gordito, bien alimentadito. Cuando el Señor decía, buscad la frescura de los pastos y comed y beber de él, está hablando de eso, de que cuando tú estás comiendo la palabra, te nutras, que la rumees, que la pienses, para que se multiplique el conocimiento. La revelación no proviene de solo leer la Biblia, sino de orar cuando la estás leyendo. ¿Moviendo qué cosa? Feo, sabiendo que es Dios quien te está ¿qué? No, que te está fortaleciendo tu hombre interior. Dice la palabra en uno de los capítulos de Juan, dice que la palabra te santifica. Si tú te sientes que estás mal, la palabra te va a santificar. Aunque estés recontra, requete perdido. Mira, yo aún siendo mundano, yo recibí bendiciones. ¿Cuánto más tú que ya conoces a quién?
¿A Cristo Jesús? Pues pregunta, ¿quién decide? Somos nosotros. Es por eso lo importante de entender este libro. Mira, vamos a ver. Nota dice, afirmación de que se da en el pasaje de Ezequiel. El querubín protector. ¿Qué es lo que es el diablo? ¿Sabes qué es lo que significa eso? ¿Qué crees tú? ¿Qué significa protector? Que él sabía cómo protegerte. Él sabía qué cosas Dios iba a poner en tu entorno para tú estar cubierto de cualquier ataque, de cualquier cosa. Es por eso... También es autoridad, ¿no? Sí, de hecho, sí, cuando le dice protector significa que le mostró todo con lo cual íbamos a ser protegidos. Lo malo es que cuando se dio al pecado y se enorgulleció, se creyó más que Dios, porque él tenía la revelación del reino, los movimientos proféticos, pero no conocía el fin de los movimientos proféticos. El diablo sabía del presente, pero no conocía el futuro. El único que sabía el futuro era Jesús. Porque Jesús cuando hablaba y iba a ir a la cruz, él no decía, no sé a dónde voy a ir, Señor, ¿por qué voy a la cruz? Fíjate que en todos los contextos bíblicos que hay del Nuevo Testamento, y aún en el pasado, hay una manifestación cronológica de que Jesús sabía que iba a venir, sabía que tenía que morir, sabía que iba a resistir, sabía que iba a vencer todo, pero él iba a salir súper duro, porque iba a tener que pasarlo como qué. ¿Ah? No, Jesús no pecó. No, fue eso no que tuvo. Si él hubiese pecado, ni ninguno de nosotros nos salvamos. No, Jesús nunca pecó, nunca. Jesús nunca pecó ni en palabra ni en nada. Era tan perfecto que cuando él llegó a la cruz, lo que le dio la autoridad fue el hecho de que él estaba en qué para poder pagar. No. En carne de pecado. Nació de María, o María decían que era pura santa, pero ella también nació de Adán y Eva, ¿sí o no? Entonces ella tenía movimientos adánicos en su carne. Jesús sabía que tú y que yo íbamos a pecar en algo, sabía cuántas veces íbamos a pecar, pero aún así no se rindió, porque él sabía que en un punto de tu vida tú ibas a encontrar su victoria, la tuya, en él. Después de que te digo, no te rindas. No importa si te caes, párate, lucha. Porque tú estás peleando por tu alma, no por una iglesia. Tú no estás peleando por el ministerio, ni por mí. Tú estás peleando por salvar tu vida. Y yo igual. ¿Lo estás entendiendo o no? Dile a tu hermano, no debes de rendirte. Te lo voy a demostrar. Mira. ¿Quién puede leer por mí, por favor, Efesios 6:10? Vamos a Efesios 6:10. Es por eso lo importante de entender. ¿Estamos conociendo a quién? Ya conocemos a uno que es el principal, ¿sí o no? Que cayó del cielo. ¿Y cuál sería el segundo? ¿Cuál sería nuestro segundo enemigo? Tu carne. Perfecto. Léelo por favor. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Para. Mira. Fortaleceos en el Señor. Queremos vencer algo, ¿cierto? A veces cuando nos dicen, oye, tú eres una pecadora, tienes un carácter horrible. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que vencer la persona que tiene ese problema con su carácter cuando se le dice la verdad? ¿Qué tiene que hacer? Reconocerlo. El problema es que nosotros siempre nos autodefendemos y la justificación es una autodefensa que utilizamos, que es un fruto de ¿qué? No es un fruto del Espíritu. Es por eso que cuando una persona anda en la carne y tú le decís algo, ¿qué es lo que hacen? Se enojan. Aunque le entregué lo más bonito de Dios, ellos lo miran y dicen, ¿te ha pasado? Usted me está juzgando. Nadie te está juzgando, ¿entiendes? Usted me quiere cambiar. Nadie te quiere cambiar. Aquí en el reino de Dios, tú lo quieres, lucha, tú no lo quieres, lo desechas. Punto.
Porque Jesús mismo, mira lo que dice ahí, mamita, léalo por favor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Ahí Dios. nomás. ¿De dónde emana la fuerza? ¿De ti? ¿De ti, Marín de Dopingüe? No, emana de quién? De Dios. Amén. Ya, dile a tu hermano. Dile a tu hermano. Yo te voy a decir, dice, tú lo vas a lograr. Tú eres un vencedor. Tú vas a vencerte a ti mismo. ¿Lo crees o no? Dilo, sí. Aquí tenéis que involucrar qué cosa para que funcione. La fe, mira, tú puedes decir lo que queráis, pero si no colocáis fe, nunca lo vais a qué. No lo vais a lograr, te vas a morir en pecado. Un personaje bíblico que haya muerto en pecado, a ver, ¿quién? Aún conociendo a Cristo. Sí, ¿quién más? Aparte de Judas, ¿quién más? ¿Ah? Caín, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Saben ustedes que Pedro murió por su pecado? ¿A quién negó? A Cristo, al Hijo del Hombre. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, se le apareció y lo qué? Y lo perdonó. Si no lo hubiese hecho, Pedro no sería el que tiene la llave del cielo. ¿Y lo perdonó? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que le dijo Pedro cuando lo vio? ¿Le pidió qué? Le pidió perdón. Inclusive hay otro más. ¿Quién más? ¿Quién fue el otro que cayó también de esto? Tomás, porque Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que no me dan las manos en su costado. ¿Y con eso qué hizo? Lo negó. Y Jesús le dijo, mira, no dejó que nadie le lo tocara. Estaba puro para ir a la presencia de su Padre. Pero Dios sabía que vino a salvar al mundo. Y le dijo, mira, Tomás, ven y pon tu mano en mi costado. Y él le dice, Señor, no necesito, te veo. Él dijo, no, le dijo, mira, por eso es peligroso lo que tú hablas. Jesús le dijo, por lo que has dicho, dice, tienes que hacerlo. ¿Y qué tuvo que hacer? Meter su mano en el costado y decir, Señor, sí, tú eres. Es por eso que tenemos que tener mucho ¿qué? Mucho cuidado. Es por eso que dice, no existe una segunda crucifixión. Tenemos que sanarnos constantemente, porque Cristo puede venir o manifestar su gloria en cualquier momento y no sabemos cómo ir a hacer. Pero fíjate que los parámetros muestran que va a venir una prueba terrible y que todos vamos a pasar la prueba. Y en esa prueba Dios va a mandar a sus ángeles a buscar y cubrir a los que están marcados por el Altísimo. Los que tienen la altura, la anchura y la profundidad en qué. Dice, vírgenes prudentes. Uno nunca mira ese contexto. Las otras no eran vírgenes, pero eran ¿qué? Imprudentes. Vos tenemos que tener mucho ¿qué? Cuidado. El diablo sabe eso y utiliza la palabra de Dios para tomar propiedad sobre tu vida. Él sabe y conoce, como habiendo sido un ángel protector, él conocía ¿qué? Conocía todo. Él sabía cómo tú podías ser protegido en diferentes áreas de tu vida. Y él sabiendo eso ahora utiliza eso para tomar dominio sobre tus debilidades. Él sabe cómo llegar a destruirte y llegarte a matar. Y Jesús te trajo una verdad. Entonces, ¿qué tiene que estar siempre en tus labios? La verdad. Tú comienzas a trabajar mintiéndote y tú vas a comenzar tu corazón a endurecerse. A endurecerse, a endurecerse. Y va a llegar el momento que no vas a tener ningún tipo de sensibilidad. Amén. Por eso digo, cuida tu corazón por sobre todas las cosas, porque de él emana la vida. Amén. Padre Santo maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta enseñanza que hemos tomado hoy, papá, nos ayude. Porque a través de estas piedras nos damos cuenta
poder sobre nosotros tremendo, que ahora ya no está fuera, sino dentro de nosotros. Ayúdame, papá, a tomar autoridad de lo que tú me has regalado, de lo que tú has puesto dentro de mi vida. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús, que en las debilidades de mis pensamientos tú te enseñorees y me des la victoria en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Y desecho todo espíritu de culpa, todo espíritu de división, cualquier género de demonio que haya tomado autoridad, yo le quiero toda autoridad en el nombre de Jesús. Y te declaro libre tu mente, tu cuerpo, tu alma, tus hábitos carnales que han sujeto a la cruz de Cristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo, te glorifico, te exalto y te bendigo, mi Dios. En el nombre bendito y glorioso de Jesús. Dilo. Dilo en fe, dilo. Tú eres santo, tú eres puro. Límpiame, Señor, cada día más con tu bendita sangre. De mis transgresiones, de mis errores, de mis pensamientos. En el glorioso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Les bendigo. Paz sea sobre su espíritu. Bien.